Entonces, hoy vamos a ver el contrato de seguro. El contrato de seguro es un contrato en el cual el asegurador, que es la compañía de seguro generalmente, se obliga a reparar el daño que ocasione un evento o a pagar la suma de dinero que ocasione ese evento a cambio de una prima. La prima es el costo que paga el que contrata el seguro, ¿no es cierto? El contrato de seguro puede tener por objeto todo tipo de riesgos, ¿no? Se puede asegurar todo aquello que a ustedes se les ocurra. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de seguro? El interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima y la obligación de la suma asegurada, que es en realidad la obligación de pagar la suma asegurada. ¿Qué es el interés asegurable? Se entiende que el interés asegurable es esa relación lícita de valor económico sobre un bien. Y esta relación se tiene que encontrar amenazada por un riesgo. Tiene que haber un interés asegurable, que es justamente aquello de valor que se encuentra amenazado por algún riesgo que pueda correr. Se pueden asegurar todas las cosas corporales, coches, viviendas, negocios, y también cosas incorporales, perjuicios económicos, paralización de actividad, seguro de vida, por supuesto, patrimonio, etcétera, muchos otros más seguros que existen. ¿Cuáles son los requisitos que tiene el interés asegurable? Por supuesto, se puede tratar de una cosa corporal o incorporal, ¿no? Corporal es lo que nosotros podemos tocar, podemos ver; incorporal, digamos, son cosas que no se pueden tocar o no se pueden ver, como por ejemplo la paralización de la actividad, bueno, etcétera. Por supuesto, la cosa que se va a asegurar debe existir al tiempo del contrato, o si no existe al tiempo del contrato, tiene que existir en el momento en que empiece a correr el seguro, ¿no es cierto? Que empiece a tener vigencia esa póliza de seguro. También la cosa debe ser valuable, tasable, se puede evaluar en dinero, porque si no se puede evaluar en dinero, no se puede calcular cuál es la indemnización, ni tampoco cuál es la prima. La prima es la suma de dinero que paga el que toma el seguro, ¿no es cierto? Aquel que contrata el seguro, periódicamente va pagando la prima, ¿no es cierto? También, por supuesto, lo que se asegura tiene que ser lícito. Yo no puedo asegurar, por ejemplo, un negocio ilícito, por ejemplo, no lo puedo asegurar. Y la cosa, tiene que haber algún riesgo de esto que yo aseguro para que pueda afectar a eso que voy a asegurar. ¿Qué cosas no se pueden asegurar? Los riesgos especulativos, por ejemplo, no se pueden asegurar. Los objetos de comercio ilícitos tampoco. Tampoco las cosas donde no haya un interés asegurable, o sea, cosas que no tienen un valor que se puede determinar. Y lo imposible no origina riesgo, o sea, para poder asegurar tiene que haber un riesgo que pueda llegar a ocurrir. Si nunca, digamos, no está previsto o es imposible que pueda correr algún riesgo directamente, entonces no hay motivo para asegurar. Ahora vamos a ver el riesgo asegurable. Si no hay riesgo, no puede haber seguro, porque no hay nada para asegurar, porque no hay posibilidades que se produzca un daño y tampoco hay posibilidades de que se pueda indemnizar. La prima, como dijimos, es un elemento muy importante porque es el costo del seguro, aquello que paga aquel que contrata el seguro. Y la prima la determina la compañía de seguros de acuerdo a cálculos actuariales y estadísticos en los cuales toma en cuenta aquello que voy a asegurar, la cantidad de indemnizaciones que tuvo que pagar en el último año. Por ejemplo, si yo voy a asegurar un vehículo que durante el último año lo han robado mucho, seguramente el costo del seguro es más caro porque la compañía de seguro calcula
el costo de la póliza, el costo de la prima, de acuerdo a la cantidad de indemnizaciones que tiene que pagar. Y finalmente la obligación de la suma asegurada, que es aquella que tiene que pagar la compañía de seguro en el caso de que ocurra el siniestro. ¿Cuáles son los sujetos dentro de esta relación contractual del contrato del seguro? En un contrato de seguro puede haber 4 partes. Decimos 4 partes o 4 sujetos porque puede no haberlo. Varias veces estos sujetos están asumidos por una sola persona o por una sola parte. El asegurador es la empresa de seguros. El tomador es el que contrata el seguro. Ahora lo vamos a ver un poquito más extenso. El asegurado es sobre quien recae la póliza de seguro, aquel al que puede ocurrirle el efecto dañoso, y el beneficiario es aquel que está destinado a cobrar la indemnización que paga el seguro. Muchas veces estas últimas 3 figuras están resumidas en una sola persona. El ente asegurador, entonces, como decíamos, es la compañía de seguros. Por supuesto, tiene que estar constituida de acuerdo a la legislación vigente y asume los riesgos. Y a cambio va a recibir la prima, que es el precio, el costo de ese contrato de seguro. El tomador es la persona que contrata el seguro, que suscribe la póliza, y este seguro lo puede constituir por cuenta propia o por un tercero. Quiere decir que yo puedo contratar un seguro, pero lo puedo contratar para otra persona o asegurar el riesgo de otra persona. Por ejemplo, donde aparecen las 3 figuras en forma separada, estos 3 últimos sujetos en forma separada, es, por ejemplo, un empresario que contrata el seguro por lo que le pueda ocurrir al empleado, pero a su vez el empleado designa un beneficiario del seguro. Entonces aquí las 3 personas o los 3 sujetos están separados. Pero puedo ser yo mismo que contrato un seguro de lesiones personales en el cual yo soy el beneficiario, o un seguro contra robo en el cual yo soy el tomador, soy el asegurado y también soy el beneficiario, ¿no? Por supuesto, el tomador es el encargado de pagarle a la compañía de seguro la prima. El asegurado, como decíamos, es aquel sobre el cual puede recaer el riesgo del siniestro, ¿no? Las consecuencias del siniestro. Por supuesto, es esencial dentro del contrato del seguro, porque si no hay asegurado, directamente no hay contrato de seguro. Y finalmente, el beneficiario es la persona que va a recibir la indemnización, la utilidad que brinda el seguro cuando se produzca el hecho dañoso. Por supuesto, puede no ser asegurado como comentamos recién. El beneficiario puede ser también una persona distinta del asegurado. La póliza de seguro es el instrumento en el cual se prueba el contrato de seguro. Es un documento muy importante en el cual figuran todos los derechos y obligaciones de las partes. Por supuesto, es un contrato privado, que en general es un contrato de adhesión, porque aquel que va a contratar el seguro directamente no puede incorporar o modificar las cláusulas. En general son seguros de adhesión, por lo menos en las condiciones generales. Las condiciones que se pueden modificar en algún caso son las condiciones particulares, que son las que se le agregan a ese contrato que ya viene impreso. Hay un seguro en particular que nos interesa a nosotros por nuestra especialidad, que es el seguro de crédito a la exportación. Es un seguro que cubre el riesgo de que el exportador, cuando vende la mercadería a crédito, pueda cobrarla o no cobrarla. Es un seguro justamente que cubre el riesgo de no cobro de esas sumas que provienen de las operaciones de exportación.
y justamente cubre dos tipos de riesgos. Riesgos comerciales, que tienen que ver directamente con el importador, que el importador no pueda pagar por algún motivo, pero también cubre riesgos políticos, que son cuestiones ajenas al importador. Tal vez el importador tiene toda la capacidad económica para pagar y no puede pagar por algún riesgo político. Este seguro de crédito de la exportación entonces cubre eso. Si el exportador exporta la mercadería, la vende a crédito y después por algún motivo no cobra, este seguro entonces lo que hace es cubrirle ese valor de la mercadería que no cobró por algún riesgo que se produjo. ¿Cuáles son los riesgos comerciales que habitualmente cubre el seguro de crédito de la exportación? Insolvencia por quiebra del importador. Si el importador compró la partida de mercadería, quedó en pagarla de acuerdo a la financiación dada por el exportador y antes de que se venza el plazo, presenta quiebra y el exportador no cobra. Convocatoria también es una especie de insolvencia por falta de liquidez del importador. En ese caso, digamos, llama a concurso de acreedores a los cuales se le va a refinanciar la deuda, se le van a hacer quitas, etcétera, y en ese caso entonces el exportador no va a cobrar o va a cobrar solamente una parte de la deuda. En ese caso entonces lo va a cubrir el seguro de crédito de la exportación. Y finalmente atrasos en los pagos, que es otra cuestión que también puede ocurrir. Es otra cuestión que puede ocurrir directamente por alguna dificultad del importador que no pueda pagar. Y ahora vamos a ver los riesgos políticos. Los riesgos políticos, digamos, pueden ser la confiscación, cuando el exportador envía la mercadería y en el camino ocurre algún hecho de una guerra, una revolución, algún hecho grave y confiscan la mercadería, o sea, se la sacan y pasa a manos del Estado, ¿no es cierto? De algún Estado extranjero puede ser. Y directamente el importador no va a pagar porque no recibe la mercadería. También puede haber una guerra civil o internacional que impida que el importador envíe el giro de dinero, ¿no es cierto? En ese caso, entonces también cubre el seguro de crédito de la exportación. Y finalmente la ocurrencia de desastres naturales. Un desastre natural que hace que el importador pierda de repente capacidad de pago o digamos que no lo pueda de alguna manera enviar. En ese caso también entonces el seguro de crédito de la exportación cubre esas sumas de dinero que el exportador no cobra por alguno de estos motivos. ¿Cuáles son las principales características? Generalmente la póliza tiene vigencia anual, quiere decir que va a cubrir todas las operaciones de exportación que haga el exportador. Por supuesto, el exportador, que es el asegurado, va a tener acceso a su cartera de clientes, digamos, para poder ver quiénes son sus clientes que están cubiertos por este seguro de crédito de la exportación, ¿no? El asegurado tiene que declarar las operaciones y los clientes que tiene, para que la compañía de seguro, de acuerdo a los clientes y las sumas exportadas, pueda hacer el cálculo del valor de la prima. También accede a la base de datos de la aseguradora para incorporar nuevos clientes, bueno, etc. Y también puede tercerizar la gestión de recobro de deudas por medio justamente de esta póliza de seguro. Aquellas deudas que no se las pagaron, también puede tercerizar para que una compañía especializada se ocupe de tratar de cobrar. Los riesgos que cubre este seguro de crédito de la exportación pueden ser los riesgos que puede correr la mercadería desde la puerta misma del local del fabricante hasta su destino final. O sea, no solamente riesgo de cobro, sino también cualquier otro riesgo que pueda sufrir la mercadería. Los seguros
se cristalizan o se llevan a cabo mediante lo que se denominan pólizas flotantes. O sea, una póliza cuyo valor se calcula de acuerdo al movimiento comercial que tiene el exportador y que cubre todas las operaciones, como si estuviera flotando sobre todas las operaciones del exportador. Para ello, el exportador tiene que informar a la compañía de seguro el movimiento estimado, el movimiento comercial, la cantidad de operaciones y sus montos, ¿no? Los montos máximos a transportar en un solo embarque y también los destinos de la mercadería y la forma de embalaje. De acuerdo a esto, entonces, la compañía de seguro va a determinar cuál es el costo de la póliza, ¿no? La prima, y cuál es la indemnización que va a cubrir en cada uno de los eventos del exportador. Ahora vamos a ver el contrato de transporte. El contrato de transporte es un contrato bilateral en el cual una parte se obliga a trasladar de un lugar a otro personas, pasajeros, etcétera, por tierra, canales, etcétera, ríos navegables, a cambio de un precio. Y se compromete también a entregar estas personas en destino o también las mercaderías, ¿no? ¿Cuáles son las partes que intervienen en un contrato de transporte? El porteador o transportista es justamente el que transporta la mercadería. En algún caso se denomina porteador porque en el caso de los transportes terrestres se entrega la mercadería en un lugar determinado, como si fuera puerta a puerta. Por eso se lo denomina porteador. El cargador, que es el exportador, que se encarga de llevar las mercaderías o las personas al porteador. Y finalmente el destinatario, que es aquel a quien se envían las mercaderías. La misma persona puede ser cargador y también consignatario. Consignatario es aquel que actúa en nombre de otro, ¿no es cierto?, en nombre del exportador, y es el que se encarga de hacer las operaciones de carga, etcétera, por cuenta del exportador, que es el cargador. En el contrato de transporte existen 4 vías, como ya vimos varias veces, que es la vía marítima, aérea, por ferrocarril y por carretera. Y además de esto, también están el correo internacional, la vía postal para los pequeños envíos y también para envíos urgentes de paquetería y mensajería. Para esto entonces la vía postal, que es el correo. En nuestro país hay 2 clases de correo, correo estatal y también los correos privados. El transporte marítimo es el más económico y por lo tanto es el más utilizado en el comercio internacional. Tiene 2 grandes especializaciones: la carga fraccionada, que habitualmente lo realizan buques de línea regular, y finalmente la carga masiva, que se realiza en los buques llamados buques tram. Los buques tram entonces son buques que transportan mercadería de un solo exportador, de un solo cargador y para un solo destinatario. En general, lo que transportan son petróleo, soja, bueno, etcétera. Son cargas muy importantes que, digamos, el cargador es una sola persona, o sea, la carga es de un solo exportador y va dirigido a un solo importador. Estos son los llamados buques tram. ¿Quiénes son los operadores en el transporte marítimo? En primer lugar, el armador. El armador es el que contrata todo el personal del buque, por eso se llama armador. No es el que construye el buque, sino el que contrata todo el personal y lo equipa como para que el buque pueda navegar. El porteador es el transportista, que puede ser el propio armador, porque el propio armador también puede ofrecer, digamos, contrato de transporte a los que quieren trasladar las cargas. Generalmente son 2 personas distintas. Uno es el armador, que es el que contrata el buque, y después está la empresa transportista, que es el porteador, que es el que contrata con las personas y traslada las mercaderías. El consignatario, que es un agente del armador o del porteador, que realiza la gestión comercial. O sea, el consignatario es el que recibe la carga y se encarga después
de cargarla. Es como un intermediario entre el exportador y la empresa de transporte. Cargador es el exportador o importador, que es el que firma el contrato de transporte y envía la mercadería o recibe la mercadería. Y finalmente el estibador, que es empleado de la empresa, que es el que es encargado de acomodar la mercadería, cargarla y acomodarla dentro del buque. Vamos a ver ahora el transporte aéreo. El transporte aéreo es uno de los más rápidos, pero también es un tipo de transporte caro. Se utiliza generalmente para productos muy puntuales, por ejemplo, productos perecederos o productos de gran valor, que en ese caso, digamos, conviene enviarlo por vía aérea. Se utiliza mucho la vía aérea para el transporte de muestras, muestras de importación. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el transporte aéreo con respecto a otros? Ahorro de costos financieros por el capital inmovilizado. Como el viaje es rápido, digamos que la mercadería llega rápido, pasa rápido de exportador a importador. También hay una reducción de costo y el seguro, porque al ser rápido, digamos, hay mucho menos riesgo. Hay mucho menos riesgo, como dijimos, de demoras y robos. La utilización es sencilla y también la logística es mucho más sencilla que la logística del transporte marítimo. Estas son las ventajas generales que tiene el transporte aéreo. El transporte por carretera también es muy particular porque es muy accesible para cualquier exportador y además permite llevar los productos puerta a puerta en forma rápida y económica. O sea que llega directamente al depósito del comprador. También está el transporte ferroviario, el cual es muy económico, pero en general se utiliza mucho para el envío de vagones completos y generalmente cuando las mercaderías tienen que recorrer largas distancias. Es mucho más económico que el transporte automotor. Una de las novedades que ha surgido en el comercio internacional en los últimos tiempos es el transporte multimodal, aquel en el cual la mercadería viaja en distintos medios de transporte hasta llegar a su destino. Pero la particularidad que tiene que el contrato de transporte se realiza entre el cargador, que es el exportador o importador, con un solo transportista. O sea, hay un transportista principal que es el responsable de todo el transporte y este transportista es el que subcontrata después a los otros medios de transporte. La ventaja que tiene el transporte multimodal es que se emplea un único documento, un documento de transporte, conocimiento de embarque multimodal, se denomina un solo documento de transporte. ¿Cuáles son las ventajas? Algunas estuvimos ya contándolas, del transporte multimodal. La reducción de los tiempos de manipulación de las operaciones de carga y descarga porque está todo programado. Disminución de los costos de transporte porque es un solo transportista el que subcontrata a los demás medios de transporte y de esta forma puede conseguir un costo más adecuado. Disminución en los plazos de transporte porque los medios de transporte están combinados, contratados de antemano, etc. También hay reducción en las inspecciones aduaneras por el sistema de precinto que tiene el contrato de transporte multimodal. También hay simplicidad en la documentación porque se utiliza un único documento que dijimos justamente que es el que ampara este transporte multimodal. También es más fácil el seguimiento de la mercadería, se puede seguir fácilmente porque todo está bajo un solo contrato de transporte. Y también hay reducción en el número de robos y daños, por lo tanto la prima de seguro también es un poco más económica. Dentro del contrato de transporte está el servicio de mensajería urgente Courier. Digamos, es la mercadería que viene vía postal, en la cual los contenedores correo tienen ventajas.
en cuanto a todos los trámites aduaneros y también al tránsito internacional y también dentro de los territorios nacionales. Por lo tanto, generalmente en este servicio de mensajería se envían documentación, muestras, repuestos, etc. Finalmente, tenemos el transitario. ¿Qué es el transitario? El transitario es como un agente de transporte, como un agente marítimo o un agente de transporte, el cual asesora generalmente al exportador. O sea, el exportador o importador, en vez de contratar directamente con la empresa transportista, contratan con este intermediario, que es el que lo asesora, el que le ofrece cuál es el menor costo, etc. Este es el transitario. Entonces, es un profesional que intermedia entre el transportista y el cargador, que es el importador-exportador.